Bienvenidos, en el video de hoy vamos a ver cómo podemos simular la fuerza utilizando Processing. Recordemos que la segunda ley de Newton es igual a fuerza es igual a masa por aceleración. Una forma de pronto más didáctica de ver esta ecuación sería igual a aceleración es igual a fuerza sobre masa. En algunos textos observamos de pronto una representación de algunas leyes, de pronto no es una ley de la naturaleza exactamente, en la que dice que efecto es igual a causa dividido oposición. ¿Qué efecto? Aquí faltó una O. Ahora, ¿qué relación de pronto tiene esta forma de verlo con esta ley? Observamos que aquí tenemos que al despejar aceleración de esta ecuación, tenemos que es igual a fuerza sobre masa. Si la comparamos con esta forma, digamos, de ver algunas leyes, tenemos que el efecto va a ser la aceleración, la causa va a ser una fuerza y la oposición va a ser la masa. Observamos eso, que lo que normalmente sucede en el mundo real es que a una partícula se le aplica una fuerza, que es esta, y dependiendo de su masa, si la masa es muy grande, pues obviamente se va a oponer a esa fuerza de una mayor forma y esa aceleración va a ser menor o mayor si la masa es menor. Entonces estamos observando digamos, generalidad de algunas leyes en las que el efecto, en este caso la aceleración, va a ser igual a causa, que va a ser la fuerza, dividido la posición, que en este caso sería la masa. Otra digamos, ley que podemos observar de esa forma sería habitual de que voltaje es igual a corriente por resistencia. Si nosotros despejamos aquí la corriente, entonces la corriente va a ser igual a ¿qué? Al voltaje dividido la resistencia. Bueno, aquí me quedó una B minúscula. Vamos a dejarlo en mayúscula. Entonces tenemos de alguna forma la misma generalidad que tenemos acá, en las que el efecto, que sería la corriente, o sea, el flujo de electrones va a ser igual a la causa, que es la diferencia de potencial, dividido la posición. La posición en este caso sería la resistencia del material en en el cual estamos aplicando la diferencia de potencial. Entonces, de nuevo, es de alguna forma esta misma manera de ver tanto la segunda ley de Newton como esta de relación de voltaje, corriente y resistencia. Ahora, esto no necesariamente es una ley de la naturaleza y de pronto no se aplica a muchos fenómenos, pero sin embargo es una forma buena de observar y entender, por ejemplo, la segunda ley de Newton y esta de voltaje es igual a corriente por resistencia. En videos anteriores, pues como comentaba, hemos visto la velocidad y la aceleración. Ahora, estrictamente hablando en el mundo físico, a una partícula uno no le aplicaría una aceleración, lo que le estaría aplicando sería una fuerza. La fuerza sería la que causa la aceleración, como observamos aquí al despejar la aceleración. Entonces, sería más lógico que de pronto en nuestro código, en lugar de nosotros aplicarle una aceleración como habíamos hecho anteriormente, le aplicáramos una fuerza. Y en base a esa fuerza, pues entonces ahí que tuviera una aceleración la partícula. Entonces aquí en el constructor de la partícula de la clase, pues entonces lo que vamos a mantener es la posición, obviamente, porque es la posición inicial de la partícula, una velocidad en X, una velocidad en Y. Recordemos que la fuerza es lo que hace que el estado de reposo o movimiento de una partícula cambie. Eso quiere decir que una partícula puede estar en reposo, le aplicamos una fuerza y la aceleramos, o puede estar en movimiento y aplicándole una fuerza para desacelerarla o para acelerarla. Por eso es que la velocidad en X y la velocidad en Y se conserva. Aquí los parámetros nuevos, ¿cuáles serían? Pues sería la fuerza en X y la fuerza en Y que va a reemplazar a la aceleración en X y en la aceleración en Y, y un nuevo parámetro que sería la masa. Entonces, pensando de pronto cómo podemos asociar esa masa a objetos en pantalla, pues de pronto hay algunas opciones, pero la más lógica sería asociar la masa de esas partículas en pantalla al tamaño.
Entonces, lo que vamos a hacer acá en este ejemplo es que esa masa que le vamos a comunicar o le vamos a dar a esa partícula va a estar asociada con el tamaño de esa partícula en pantalla. Entonces, aquí pues tenemos el constructor, aquí tenemos, como les decía, pues que cambiamos la aceleración por la fuerza y tenemos una nueva variable que va a ser igual a la masa. El código, pues básicamente en esta parte es lo mismo. Ahora, aceleración de que, cómo va a resultar. Aceleración va a ser igual a la fuerza dividido entre la masa. Aquí es donde ya estaríamos aplicando la segunda ley de Newton. Entonces ya estaríamos nosotros teniendo en cuenta esta masa que está relacionada con el tamaño y la fuerza en X y fuerza en Y. Ya después, cuando vayamos a hacer el dibujo de la partícula que pues habíamos definido anteriormente que iba a ser un círculo, entonces ya vamos a incluir dentro del tamaño de esa partícula la masa. Observamos aquí tanto en la parte de X como en la parte de Y. En el inicio, pues básicamente lo que tenemos que hacer es coger el código que teníamos anteriormente e incluir la masa. ¿Para qué? Para que esa partícula, tanto, por ejemplo, aquí para definir que choque en los bordes, sea derecho, izquierdo, arriba o abajo, pues que no se vaya más allá de la pantalla. Recordemos que pues esta es una condición que yo impuse simplemente pues para que rebotara en cualquiera de los bordes de la pantalla. De pronto eso no es un comportamiento natural, pero nos da una idea de cómo podemos simular. Lo mismo acá en todas, observamos en todas las restricciones, pues estamos ya incluyendo la masa como una parte del tamaño. Y lo mismo aquí ya cuando a medida que se va dibujando, pues también estamos incluyendo la masa. Aquí ya en la parte del setup, pues simplemente lo que hice fue crear 4 partículas. Esas 4 partículas pues van a tener básicamente los mismos parámetros, van a diferir obviamente en la posición, pero tanto la velocidad en X como la velocidad en Y y las fuerzas van a ser las mismas. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar las masas. La masa, por ejemplo, para esta va a ser de 1, esta de 2, esta de 3 y esta de 4. ¿Para qué? Para que nosotros podamos observar que con las mismas fuerzas, perdón, pues las partículas se van a comportar de manera diferente. Ahora vamos a ejecutar el programa y vamos a observar cómo de esa forma en la que hemos interpretado la masa en pantalla, pues las partículas no se comportan de la misma forma. Aquí observamos. O sea que las partículas pequeñas, a estas partículas se les está aplicando la misma fuerza a todas, pero observamos que las más pequeñas pues se aceleran más rápido. Observamos esta de acá, que es la más pequeña, pues se acelera más rápido que esta y así sucesivamente. Esto se puede hacer obviamente aquí con este programa pues a nivel de X y a nivel de XY, o sea poniéndole fuerzas en X y en Y. Pero lo importante pues es entender el concepto de que como no hay, o puede haber otras interpretaciones, pero digamos la más lógica de asociar la masa a un objeto en pantalla, pues sería con el tamaño. Y así nosotros podemos ya definir entonces una masa que sería un atributo medible, digamos, aquí en las coordenadas de las partículas. Ya teniendo esa masa, pues le damos una fuerza y ya de ahí sacamos una aceleración. Observamos que ese es cómo se comportan diferentemente las partículas. Hay que tener en cuenta que pues esto es muy básico. Obviamente las personas que quieran ahondar mucho más en esto, pues como les comentaba desde el primer video, pues la idea sería que mirar la naturaleza del código. El sitio de web de ahí muestra todo, muestra cómo poder hacer simulaciones mucho más complejas, pero el concepto importante aquí es tener en cuenta cómo podemos simular velocidad, aceleración y en este caso la fuerza. Observamos acá que yo tengo en la clase de la partícula todos los métodos, digamos, dentro del constructor tenemos las definiciones, pero hay un método que se llama inicio y que es, digamos, las validaciones para que llegue a determinado extremo de la pantalla, o la suma de la aceleración o el incremento de la velocidad o todo esto, pues entonces yo lo estoy haciendo en un solo método que se llama, perdón, me salí de acá, en un solo método que se llama el inicio. Lo normal de pronto sería tener métodos separados porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un programa más complejo, sería pues, deseable que, por ejemplo,
queramos darle una fuerza a una partícula, no sea desde el principio, sino que sea, digamos, en tiempo real, que por alguna razón una partícula no se choque con alguna otra partícula o que nosotros demos clic en la pantalla y que a partir de ese comportamiento se defina una fuerza. Y no como pues estoy haciendo yo, que es, desde el principio le estoy dando una fuerza en X y una fuerza en Y. Pero bueno, como les decía, pues eso depende del programa que se quiera hacer y pues es una implementación relativamente sencilla a partir de esto que ya se ha presentado, que es la forma en que se implementan la velocidad, la aceleración y la fuerza. Bueno, por el video de hoy no es más, hasta la próxima.